puntos clave del cáncer de pulmón. Entonces vamos a empezar viendo cuáles son los principales factores de riesgo de este y aquí no hay ninguna sorpresa, ¿no? El principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón va a ser el tabaquismo, relacionado con cerca del 85 a 90% de los cánceres de pulmón. Otros factores de riesgo tenemos también la inhalación de asbesto o de metales pesados y también uno muy importante, la biomasa, ¿no? La gente que cocina ya sea con carbón, con leña y bueno, esos también van a estar relacionados con factores de riesgo del cáncer de pulmón. Y bueno, aquí ya vamos a tener varios tipos, ¿no? Van a dividirse principalmente en dos grupos principales. Los de células pequeñas y los que no son de células pequeñas. Entonces, el de células pequeñas solo es uno. Aquí es el microcítico, también llamado anaplásico. Y bueno, cosas clave, ahorita vamos a ver un poco más de este, pero clave que hay que saber de este es que es central, tiene muy mal pronóstico, es muy agresivo y además va a tener como clínica básica los síndromes paraneoplásicos. Vamos a ver en unos momentos cuáles son. Y su morfología clásica va a ser en grano de avena, oat, ¿no? Entonces, oat de avena. Y bueno, ahora sí, los de células no pequeñas, que aquí vamos a tener tres. Vamos a tener el epidermoide, vamos a tener el adenocarcinoma y vamos a tener el de células grandes. El adenocarcinoma va a ser el más importante porque es el más frecuente, cerca del 58% de los cánceres. Aquí también el de células no pequeñas representan el 80% de las neoplasias de pulmón. Y bueno, aquí nada más lo que hay que saber es que el epidermoide es como el de células pequeñas en el sentido de que es central y el adeno y el de células grandes ambos son periféricos. Y bueno, otros tipos de cánceres aquí también que hay que mencionar es el tumor de Pancoast, que el tumor de Pancoast va a ser de tipo epidermoide, entonces aquí recordemos que epidermoide central y el Pancoast va a ser un epidermoide periférico. Y clásicamente este se va a encontrar en el ápice del pulmón, entonces va a ser un epidermoide periférico, que es distinto a lo que es normal, porque lo normal es que sea central, y además se va a relacionar con, bueno, va a estar clásicamente en el ápice pulmonar. Y ahora sí, se va a relacionar el tumor de Pancoast con el síndrome de Horner, que es miosis, anhidrosis y tosis, ¿no? Entonces, esa es la triada del síndrome de Horner, pero lo vamos a ver ahorita también en unos momentos. Y bueno, también hay que saber que en los tumores periféricos, que recordemos están en las células, en los de células no pequeñas, y es el adeno, que es el más común, y el de células grandes, los tumores periféricos se van a relacionar con sintomatología de derrame pleural. Entonces, dolor de origen pleurítico, dolor torácico, va a ser de sus principales síntomas. Y bueno, en cuanto a la clínica básica del cáncer de pulmón en el contexto de un caso clínico, siempre vamos a tener tos, disnea y dolor torácico. Y a este se puede asociar, obviamente como para pensar que es cáncer, pérdida de peso, entonces pérdida de peso y hemoptisis. Entonces, esa va a ser la clínica básica. Ahorita vamos a ver en los tumores que cada uno, bueno, no cada uno, sino que van a tener una clínica específica y hay unos que sí tienen una clínica muy específica de cada uno. Pasamos al diagnóstico, en donde vamos a ver primero el nódulo pulmonar, ¿no? Entonces, es como un tema aquí agregado en el cáncer de pulmón. Entonces, nódulo pulmonar es la presencia de una consolidación. Ay. Entonces, un nódulo pulmonar va a ser una consolidación de más de 3 centímetros que tiene que estar rodeada necesariamente, toda rodeada de pulmón, ¿no? De parénquima pulmonar. Entonces esa va a ser la definición de nódulo pulmonar y es un dato como de alarma, ¿no? Es un foquito rojo que nos tiene que surgir en cuanto la veamos en una radiografía. Entonces, en este nódulo pulmonar vamos a tener nosotros datos de benignidad, ¿no? Estos datos de benignidad, entonces datos de benignidad, nos van a decir que únicamente hay que hacerle tomografía. Si no tiene estos datos de benignidad, hay que realizar una biopsia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos datos de benignidad? Todos son relacionados a la regla del 2, ¿no? Como lo dice el doctor García. Esta es también mnemotecnia, como casi siempre, del doctor García. Entonces, tenemos que, dentro de nuestras reglas aquí del 2, un criterio de benignidad es que el paciente tenga menos de 35 años y 3 menos 5 da menos 2, ¿no? Menos de 2 centímetros, que no crezca en 2 años,
que crezca en menos de 20 días, es decir, que crezca mucho en poco tiempo, es un criterio de benignidad, o que crezca en más de 400 días, ¿no? Entonces 4 entre 2 también es 2. Y bueno, entonces que crezca en menos de 20 días o que crezca en más de 400, es decir, que crezca o muy rápido o muy lento. Que tenga lesiones satélite, que no sea fumador el paciente y que se relacione con dos signos, el signo de ojo de buey y el signo de la palomita de maíz, que ahorita lo vamos a ver, que está presente en un tumor benigno, ¿no? En el caso del pulmón. Entonces todos esos criterios van a ser de benignidad. En caso de que tengamos los criterios de benignidad, pasamos a TAC. Si no están estos criterios de benignidad, pasamos a biopsia. Ese es el algoritmo que vamos a seguir. Y bueno, eso en el caso de un nódulo pulmonar. En el caso ya ahora sí de un diagnóstico general, tenemos que saber que tenemos unas pruebas o una prueba de tamizaje que no va a estar indicada en todos los pacientes, únicamente va a estar indicada en los pacientes que tengan un índice tabáquico de más de 30 y que tengan más de 55 pero menos de 75 años. Entonces que se encuentren entre este rango de edad y con un índice tabáquico de más de 30 está indicado el tamizaje. Recordemos que el índice tabáquico a partir de 20 ya se relaciona con cáncer de pulmón y a partir de 10 se relaciona con EPOC. Entonces, el tamizaje únicamente va a estar indicado en más de 30. Y también que tengamos un nódulo de más de 8 milímetros es cuando también va a estar indicada la prueba de tamizaje. Y la prueba de tamizaje va a ser con un TAC de tórax de dosis baja de radiación, ¿no? Entonces, un TAC de tórax de radiación baja. Eso es importante anotarlo. Entonces, TAC de tórax de baja dosis de radiación, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro diagnóstico, bueno, nuestro tamizaje más bien, ¿no? Y bueno, ahora sí, en cuanto a el diagnóstico sin que sea de tamizaje, en cuanto tengamos nosotros la sospecha clínica, el primer estudio que vamos a realizar va a ser un TAC. Pero esta TAC tiene que ser con contraste, una TAC contrastada, y tiene que ser de tórax y de abdomen. Entonces, esos van a ser los estudios que hagamos. Además, a esta le vamos a asociar una radiografía de tórax. Entonces, esos van a ser nuestros primeros estudios. En caso de que aquí encontremos pues algún dato de malignidad, vamos a realizar una biopsia. Y esta biopsia va a cambiar la forma en la que la vamos a hacer dependiendo de si el tumor es central o de si es periférico. Si es central, obviamente, si tenemos aquí los bronquios, ¿no? Principales. Y si el tumor, entonces aquí está el pulmón, ¿no? Si el tumor lo tenemos aquí, vamos a hacer la biopsia a través de una broncoscopía, ¿no? Entonces intentando entrar con un broncoscopio aquí para llegar aquí a la biopsia. Pero si el tumor, por el contrario, está acá, entonces si es central, hacemos la biopsia por broncoscopía. Pero si es periférico va a ser muy difícil que lleguemos a través de la broncoscopía. Entonces periférico va a ser percutáneo, guiado por ultrasonido. Entonces aquí vamos a preferir un abordaje, si aquí está la piel del paciente, un abordaje de esta forma. Esa es la diferencia entre pues, la forma en que vamos a tomar estas dos biopsias. Y bueno, por último, el tratamiento de forma muy simple va a ser con cirugía a los que tengan menos de 5 centímetros. Ese es el límite quirúrgico. Si tiene más de 5 centímetros, vamos a hacer resección en bloque, siempre y cuando tenga más de 5 centímetros y además tenga ganglios negativos. Si tiene ganglios positivos, ya nos vamos directamente a quimioterapia con radioterapia. Quimioterapia va a ser el primer fármaco de quimioterapia de elección, va a ser el cisplatino. Y bueno, como les digo, hay cisplatino. Y como les digo, la quimioterapia la vamos a asociar a radioterapia. Entonces, esto de forma general, ¿no? Ahora sí, pasamos a los tipos de cáncer de una forma un poco más específica. Y como dijimos, tenemos los de células pequeñas y los de células grandes. Entonces, microcítico va a ser el de células pequeñas y los de células grandes va a ser el epidermoide. Bueno, más bien los de no células pequeñas va a ser epidermoide, adenocarcinoma y de células grandes, ¿no? Entonces, vamos a ver el microcítico, que como les dije es el más agresivo, también es el más quimiosensible, es el más sensible a quimioterapia y bueno, va a estar asociado con distintos síndromes paraneoplásicos. Entonces, microcítico va a tener la clásica, pues sí, célula en grano de avena. Como dijimos, va a ser central y se va a asociar a síndromes paraneoplásicos. Entonces, se va a asociar a secreción inadecuada de ADH y de ACTH. Esos son los principales síndromes paraneoplásicos. Además, también
puede sufrir síndrome de vena cava superior, que se va a caracterizar por plétora yugular, cianosis y edema, y también a síndrome de Eaton-Lambert, que se va a expresar como una debilidad muscular. Eaton-Lambert lo veremos en otro video. Ahora pasamos al carcinoma epidermoide, que también es el otro central junto con el microcítico. El microcítico también se puede llamar de células pequeñas o anaplásico. Entonces son todos esos sinónimos de microcítico. Este va a ser un tumor de células escamosas y espinocelulares, o escamoso-espinocelulares, es la estirpe celular. Y bueno, este se va a asociar con tos, disnea y hemoptisis, ¿no? Entonces, signos y clínica que vimos anteriormente. Este va a tener también un síndrome paraneoplásico que va a ser el aumento de PTH con el consiguiente aumento del calcio, ¿no? Entonces, ese va a ser también otra característica. Y en el epidermoide, como bien lo dijimos, al ser este central, aquí vamos a tener el pancoast, que no va a ser central, sino que va a ser periférico en el ápice. Y como dijimos, se va a relacionar con el síndrome de Horner, que va a ser tosis, anhidrosis y miosis, ¿no? Y también añaden ahí enoftalmos, me parece, en el síndrome de Horner. Y bueno, pasamos al adenocarcinoma, que va a ser de células bronquioalveolares. Este va a ser periférico junto con el de células grandes, van a ser los dos periféricos, y al ser los dos periféricos se van a relacionar con derrame pleural, ¿no? Y dolor pleurítico. Entonces esa va a ser la característica. Ambos van a presentar los síntomas de forma tardía. Y bueno, pasamos a esta parte de aquí que tenemos los carcinomas benignos. Como bien lo dijimos, la palomita de maíz va a ser un signo de benignidad, ¿no? Porque se va a relacionar con el hamatoma, que es un carcinoma o un tumor benigno en el pulmón. Y también vamos a tener el carcinoide bronquial, que bueno, va a ser un síndrome carcinoide o se va a relacionar con el síndrome carcinoide y con la neoplasia de células APUD. Y bueno, este va a ser un tumor central que se va a dar en personas de menos de 40 años. Y bueno, nada más estas ligeras también mnemotecnias que son también del doctor García. Saber que el epidermoide se va a relacionar con PTH y con pancoas, ¿no? Entonces nos regresamos a esta parte de aquí. Epidermoide con la P. Pancoast, aquí lo tenemos, y va a ser va a estar relacionada con el síndrome paraneoplásico de aumento en la secreción de PTH, ¿no? Muy importante eso. Después pasamos a adenocarcinoma, se va a relacionar con derrame pleural. Recordemos que el adenocarcinoma es el principal cáncer o el más común, ¿no? Entonces, adenocarcinoma y derrame pleural aquí. El de las células de avena va a ser el que se relacione con síndrome de vena cava superior, ¿no? Entonces regresamos al de células de avena, que es el microcítico, que se relaciona aquí con síndrome de vena cava superior. Y por último, el de células grandes se va a relacionar con mamas grandes, es decir, ginecomastia, otra de las clínicas que no apuntamos aquí, pero que es otra de los hallazgos clínicos que podríamos encontrar. Y eso sería todo en cuanto a cáncer de pulmón. Aquí dejo el apunte, le voy a borrar nada más. Todo para que les quede limpiecito. Entonces, aquí dejo la primera parte del apunte y aquí dejo la segunda parte. Y sería todo. Muchas gracias.